cualquiera lo tiene. Vengo a hablar del derecho a la información, del continuo desacierto que ha tenido la Fiscalía con respecto a lo que publica en su página oficial y de su comunicación con las víctimas. De eso vengo a hablar. El 13 de mayo, el grupo de buscadoras Madres Guerreras de León informó que se encontraron restos de personas en una fosa clandestina por el rumbo de Hacienda Arriba en León, Guanajuato. Las indagaciones iniciaron desde fines de abril. Siguen apareciendo nuevos hallazgos de los viejos y graves problemas de seguridad en nuestra entidad que habían sido negados hasta que la presión social llevó a reconocer su penosa existencia. Las instituciones creadas para brindar justicia, certidumbre y acompañar a las víctimas deben reacomodarse para suplir las omisiones de la información, principalmente la Fiscalía Estatal de Guanajuato, y requieren fortalecerse en su organización y en el respaldo financiero. Lo hemos dicho muchas veces para cumplir a cabalidad sus objetivos. De eso trata el punto de acuerdo. En la reciente mesa de trabajo en este Congreso y a pregunta expresa de un servidor por parte del Grupo Parlamentario de Morena, el fiscal Samarripa respondió que nunca había negado la existencia de fosas clandestinas en la entidad. Le respondí que si hasta el 2020 lo que existían eran hoyos con cuerpos, y el fiscal lo aceptó. Es como si antes de haber acuñado el término feminicidio en la Ciudad de México, a fines de la primera década de este siglo, no hubiese habido asesinatos de mujeres en razón de género, o no se reconociera la desigualdad de las personas con discapacidad, porque antes se les llamaba inválidos y no discapacitados. El viejo dilema del problema y cómo se nombra, quedó claro en la comparecencia del fiscal. Por eso es conveniente acudir a la historia para contextualizar esta respuesta del fiscal, ahora que hay en esta sesión un poco más de tiempo para explicar el problema y fundamentarlo mejor, porque la narrativa histórica oficial no reconoce su tardía postura en el reconocimiento y en las acciones sobre la desaparición de personas en Guanajuato. Por eso es importante desmontar esta versión. Lo dice mejor Milán Kundera. Para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen sus libros, su cultura y su historia. Alguien escribe otros libros, le da otra cultura, inventa otra historia. Después la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron. Por eso es importante desmontar la historia oficial sobre el reconocimiento de las fosas clandestinas. El término de fosa clandestina, junto con o como sinónimo de sitio de inhumación clandestina, ya existía en el protocolo homologado de identificación en el 2015 y el protocolo de investigación en delitos de desaparición del 2019, así como en definiciones cuando menos indicativas emitidas públicamente por la Secretaría de Gobernación en 2019 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2016. Es decir, este asunto de que no se conocía el término o no estaba establecido en el lenguaje oficial es falso. Además, ya era de uso común en muchos estados por parte de las autoridades, también y claro por parte de decenas de colectivos de familiares en el país. Cuando se habla de negación oficial en Guanajuato, es porque antes de octubre de 2020, cuando salió el otro protocolo, el homologado de búsqueda, contenía la definición de fosa clandestina. Tanto la unidad de transparencia de la Fiscalía como las y los funcionarios y el Poder Ejecutivo no admitían su existencia en el territorio de Guanajuato o bien utilizaban eufemismos que en los hechos negaban su presencia. La Comisión Estatal de Búsqueda es la responsable legal de mantener el registro de fosas clandestinas y comunes. Sin embargo, antes de junio de 2020 y de la ley estatal, esto era tarea de la Fiscalía. Además, es una tarea compartida porque el registro contiene el listado y datos de fosas, o debería de contenerlo, fosas que, por la ley, la Fiscalía procesa y registra. Así que la Fiscalía debió de contar con la información completa, misma que es ocultada hasta la fecha del 2020 en respuestas de transparencia. Tengo varias solicitudes de información en transparencia donde se niega la información. Los informes de la Secretaría de Gobernación hasta octubre de 2020 no documentaron presencia de fosas clandestinas en Guanajuato.
Ustedes recordarán que el conteo de fosas clandestinas pues es a partir de lo que reporta cada entidad. Pues se bastaban en otras cosas en la información enviada por las fiscalías estatales y entonces quiere decir que la de nuestro estado seguía enviando información de 0 fosas. Las palabras literales del fiscal sobre fosas indican que la institución ha tenido un patrón de invisibilización, que es lo más importante del exhorto que vengo a presentar, del punto de acuerdo. Desmontar, reconocer y mejorar el patrón de invisibilización de las fosas clandestinas en Guanajuato. Para fortalecer este señalamiento, no voy a leer todas, sino simplemente la van a encontrar en el documento que ahora presento. Informo del conjunto de los comunicados que a través de Transparencia obtuvimos, en donde se responde que no hay nada al respecto. El informe especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México en 16 destacó, con base en fuentes hemorográficas, el hallazgo entre 2007 y septiembre del 2018 de 18 fosas clandestinas con 22 cuerpos en la entidad. Por otro lado, el 13 de mayo del 19, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Federal y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas presentaron un informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas, en el cual se documentó únicamente la localización por parte de la Federación de tan solo una fosa clandestina en Guanajuato en los primeros 5 meses del gobierno en turno, del gobierno actual de Guanajuato. En cambio, el mismo informe actualizado el 6 de enero no documentó la existencia de fosas clandestinas en Guanajuato, es decir, desapareció lo que ya se había aceptado. Asimismo, en julio 13 del 2020, en la última presentación del registro y de datos de fosas clandestinas con las que cuenta la Comisión Nacional de Búsqueda del Estado de Guanajuato, fue señalado entre las 6 entidades que no habían entregado datos actualizados sobre personas desaparecidas y tampoco aparecen entre las entidades con hallazgos de fosas clandestinas. Me voy a saltar párrafos, pero lo encuentran en el informe académico que se llama Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato entre enero de 2009 a julio del 2020. Está en la red y lo publica la ONG Data Civic. Respecto a la petición contestada por la Fiscalía el 21 de octubre de 2019, solicitud 02686819, en la que se preguntaba por el número de fosas clandestinas y cuerpos exhumados, la unidad reiteró que no se contaba con casos o registros bajo dichos parámetros en el Estado, es decir, que no había registro de fosas clandestinas, aunque reiteró la presencia entre 2015 y 2019 de 20 cuerpos de personas enterradas en la entidad sin dar a conocer su ubicación, misma que no está sentada en una base de datos, sino solamente en las carpetas de investigación de cada caso. Ante congresistas locales y medios en noviembre de 2019, la fiscal especializada sostenía que solo había 11 denuncias por desaparición de personas en el Estado y esta información es confirmada dentro de la respuesta a solicitud de información pública que se acaba de citar. En este momento, según los datos recabados de peticiones ciudadanas, la cifra real era por lo menos 1,443 personas desaparecidas y solamente 11 denuncias. Me salto 2 párrafos para hacer más ligera la lectura, pero es en el mismo tono. Se pide información y se niega información. Se solicita el número de fosas desaparecidas y dice que no existe. Actualmente en la página de la Fiscalía, que es el motivo central del exhorto, se publica un mapa, ustedes lo pueden, le pican y ahí aparece el mapa, que según la Fiscalía vale como registro en sustitución del registro de fosas o como listado de hallazgos que procesó la Fiscalía, siendo que estos últimos son muchos más y no están en este mapa. Hay una inadecuación entre lo que presenta como lista y lo que está en el mapa. Además, este mapa no tiene información suficiente sobre periodos de procesamiento y descubrimiento de fechas. Dada la inconsistencia histórica en los reportes porque no se ajustan a definiciones propias y a la tendencia sistemática de la elusión de información proporcionada por la Fiscalía relacionada con personas desaparecidas, fosas clandestinas y contextos de hallazgo, pongo contextos de hallazgo porque encontraron varios cuerpos en un pozo en Juventino Rosas, y eso técnicamente no es una fosa clandestina. Por eso, contextos de hallazgo y fosas clandestinas, para que no nos digan que el pozo no es fosa clandestina.
Bien, entonces, como es el caso del Cerril, el caso de zona Cerril de Juventino Rosas, pues técnicamente un pozo no puede ser una fosa clandestina. Por eso se propone esta soberanía, el punto de acuerdo tal como se lee. Esta 65ª legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar un respetuoso exhorto al fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa, para que la fiscalía a su cargo obre bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho de la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas, de los que tiene conocimiento, y homologue consecuentemente los datos del mapa que aparecen en su página oficial. Muchas gracias.